Aquí tenemos otra forma de señalar cuándo es puerta. Un recurso son los stickers, pero si volvemos a homogeneizar toda la fachada con stickers, seguimos sin saber a dónde está la puerta. Hay otra forma de marcar dónde está la puerta, con piso podotáctil, con alfombras, siempre y cuando estén perfectamente enrosadas al piso. En algunos lugares, sobre todo en los centros comerciales, se ingresa desde el estacionamiento. Cada lugar tiene sus normativas al respecto, eh, pero debemos recordar que el estacionamiento no es un mero amontonamiento de autos. Las normas recuerdan derechos para las personas con discapacidad. Por ende, hablan de un área de transferencia para a un costado del vehículo y una determinada cantidad de plazas para personas con discapacidad en relación a la totalidad de las mismas. Pero el estacionamiento debe ser cómodo para todas las personas. Por lo tanto, debe estar perfectamente iluminado, debe estar el piso destinado al área peatonal, debe ser homogéneo, debe tener, debe tener contraste cromático con el resto distinto, debe tener distinto color que el resto del pavimento, debe tener señalética de tipo direccional para indicar a dónde está el ingreso al local y luego para volver, o sea, el número de las dársenas. Es muy importante el ingreso porque es el primer contacto que tenemos con el edificio y de este primer contacto pueden surgir influencias negativas o positivas para relacionarnos con el resto del edificio. Pero bueno, supongamos que ya pasamos el mal trago de, ya superamos el ingreso. Ahora entramos. Cuando entramos tenemos que tener en cuenta la aprehensión espacial, la recepción, el alcance manual y visual, el personal capacitado y por supuesto baños accesibles. Cuando el usuario entra debe saber perfectamente en qué lugar está en relación al resto del edificio. Por eso cobra mucha importancia la señalética. En esta instancia, cuando entramos, la señalética debe ser de carácter orientativa, informativa y también direccional. Acá en estos ejemplos tenemos, son consultorios médicos, hay un planito sin contraste cromático con un vidrio que genera reflejos y que está visto para ser leído de costado. En este lugar, cuando entramos en la recepción, sería muy importante tener mapas ápticos para tener relación en qué lugar estamos respecto al resto del edificio. Recordemos que los pisos no son una terminación de las construcciones, nos puede brindar información. El alcance manual y visual. En determinado momento se pusieron de moda los mostradores de atención al público. Estos mostradores están pensados para atender a una persona de pie. Perdón, el usuario de silla de ruedas está sentado. Entonces, por aproximación y altura le cuesta comunicarse. Encima, estos mostradores suelen venir acompañados de un vidrio superior, mucho más después de la pandemia, y se entorpece aún más la comunicación. Cuando uno llega allí, no sabe si hay alguien detrás de ese vidrio o si estamos saludando directamente al aire. Recordemos además que la persona en silla de ruedas puede ser la persona que atiende. En el ejemplo de la izquierda tenemos un mostrador bajo. Para el arquitecto Roy Mays, autor de los principios del diseño universal, dice que el ingreso de una persona sentada en silla de ruedas debe ser fluido. Además, aquí debe haber un espacio para ayudas técnicas. Yo agrego no solo para ayudas técnicas, para abrigos, paraguas, etcétera. Son lugares donde uno necesita un determinado tiempo y requiere mucha papelería. Pero bueno, no solo el alcance manual y visual es importante en los lugares de atención al público, también en áreas de trabajo, donde hay máquinas expendedoras, teléfonos, etcétera. Bueno, ya entramos, nos ubicamos, es importante que el personal esté capacitado para atender a personas con distintas discapacidades. Entramos, nos dirigimos al destino final. Comenzamos a circular. Acá es importante la aprehensión espacial, la señalética, los nodos de distribución, las dimensiones de los pasillos, las puertas, los pisos y los elementos salientes. No hay que complejizar lo simple. Los espacios
no deben ser laberínticos, los recorridos deben ser lógicos. Para muchas personas, incluso para muchos colegas, la falta de orientación radica en una falta de señalética. Yo creo que no hay mejor wayfinding que un diseño claro en la estructura circulatoria, en los itinerarios internos de los edificios. No obstante, la señalética es una herramienta, debe ser multicanal, o sea, áptica, visual y auditiva. Hay muchas formas, muchos recursos para ubicarse. Uno de ellos es el contraste cromático. En el ejemplo de la izquierda tenemos un cartel que directamente creo que son jeroglíficos, no sé ni lo que dice. A la derecha es un hospital donde en épocas de COVID había recomendaciones sanitarias. Estaba sobre una fotocopia tamaño A4 con letra grisácea. Esto es un lugar de comida multinacional. En señalética no hay que inventar nada. Hay pictogramas aceptados internacionalmente. El lenguaje inclusivo no es hablar de todos, todas y todes. Es hacer que cuando emitamos un mensaje, los demás nos comprendan. La señalética no es un mero cartel, es un sistema. Debe ser concisa, simple, con contenidos claros. Debe ser jerárquica, tener homogeneidad en cuanto a los colores, a la textura, a la tipografía. Los caracteres deben ser de palo seco. Hay que tener en cuenta también la homogeneidad entre el contraste entre caracteres y rótulo y entre rótulo y superficie de apoyo. En estos lugares donde circulamos, muy importante la señalética de origen, de carácter, perdón, direccional, identificatoria y reguladora si fuera necesario. En los lugares donde hay turnos, es muy importante que los visores vengan acompañados de un audio, de un audio. En el ejemplo de la derecha, es un claro ejemplo de cómo podemos mejorar la accesibilidad sin necesidad de grandes inversiones, solamente con un contraste cromático entre los números y el fondo. En el ejemplo de la izquierda tenemos un pasillo devenido en sala de espera. En las salas de espera se debe considerar un espacio libre para sillas de ruedas y cochecitos de bebé. Estos espacios estrechos se agravan aún más cuando no hay contraste cromático entre las puertas y las paredes. Pero no solo en los centros de salud es importante la amplitud de los espacios, también en las áreas comerciales. Los desniveles en el interior, también en este ejemplo, es cuando se hacen las cosas para cumplir con la ley, mitad escalón, mitad rampa. Esos escalones, además de no tener la proporción adecuada entre huella y contrahuella, la intersección entre rampa y escalones está generando una barrera en sí misma. En el ejemplo de la derecha, en la puerta de un consultorio, con dos escalones. Otro de los principios del diseño universal es que cuando haya quedado un error voluntario o involuntario del proyecto, de no poder ser eliminado, en lo posible debe ser blindado, señalado, y en este caso sí está señalado.